Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la Academia de la Salud, tu podcast de salud. En este nuevo episodio vamos a hablar acerca de mi primer amor profesional, ese que os comenté en el primer episodio, ¿no? en el primer capítulo de este canal. Ese primer amor, ya habéis leído en el título, que fue la fisioterapia. Y antes de comenzar, os quiero recordar que contamos con el patrocinio del Legado María de Villota y de la Fundación Ana Carolina Díez Mau, que están dedicados a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales, y por supuesto la de sus familiares. Os dejo el enlace de ambas páginas web para que las podáis conocer más profundamente. Y ahora sí, nos metemos con el tema de hoy y vamos a empezar a este tema sabiendo qué es la fisioterapia, ¿no? ¿Qué descripción nos dan de la fisioterapia? Y qué mejor manera que hacerlo que viendo la descripción que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y según esta organización, la fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico. Calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y la fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. Esta definición está sacada de la página web del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia. ¿No os parece que suena demasiado formal? A mí, por lo menos, sí me lo parece. Por supuesto que es una gran definición, pero se olvida de algunos aspectos o factores que a mí me parecen bastante interesantes y que se deberían de recalcar. La primera, que me parece fundamental, es la parte humana. Dentro de cualquier ámbito sanitario hay una parte humana que es bestial y no se le da ninguna importancia desde la definición de las distintas ramas de la salud, ni desde la medicina, ni desde la psicología, ni como hemos visto tampoco desde la fisioterapia, por nombrar alguna de ellas. Volviendo al tema humano, ya lo hemos hablado en las dos entrevistas que llevamos publicadas hasta la fecha, y es que hay un concepto clave, ¿no? Y precisamente por este concepto clave fue por el que quise estudiar fisioterapia cuando tenía 17 años y me di cuenta por fin de lo que quería hacer en mi vida, ¿no? A nivel laboral. El concepto clave es que tratamos con personas y tratamos a personas, no tratamos a máquinas. Existen factores que no vemos, pero que están ahí, como la intuición, las emociones, los sentimientos, el dolor, la empatía, las ganas por querer mejorar o recuperar una lesión. Y todos estos factores son propios de las personas. O sea, son propios, es propio que los sintamos nosotros, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Gracias a este factor, principalmente, como ya he dicho, fue por lo que decidí estudiar la carrera de fisioterapia. Yo tenía 17 años cuando jugaba al baloncesto en un equipo de un barrio de Madrid y un amigo mío, un muy amigo mío, sufrió un esguince de tobillo en un partido. Y a los días siguientes teníamos entrenamiento y antes de un entrenamiento lo acompañé a ver al fisioterapeuta del equipo. Y este hombre, la verdad es que es un auténtico crack. Es de estas personas que da gusto hablar con ellas, ¿no? Transmitía muy buen rollo, humanidad, simpatía, todo lo que se os ocurra, que está catalogado, ¿no? Como algo bueno. Y la verdad es que ahí fue el momento clave en el que me enamoré de la profesión. Para que conozcáis también un poquito más de mi intimidad, ¿no? Por así decirlo. Yo fui al colegio desde los 3 hasta los 18 años. En mi colegio había hasta bachiller, entonces me parecía, o bachillerato, y me parecía absurdo, ¿no? El cambiarme a instituto teniendo todo en el mismo sitio, ¿no? Y esto os lo cuento porque de pequeño yo tuve una profesora con la que, a medida que fueron pasando los años, también fue la encargada de orientarnos hacia dónde nos queríamos enfocar a nivel laboral, ¿no? O de estudios, una vez que termináramos el bachiller o el bachillerato. Y para mí, que soy un pelín impaciente,
la verdad es que fue algo frustrante el tenerla casi 2 años dándome el coñazo para ayudarme a decidir. Todo esto lo digo desde el cariño, porque la verdad es que me llevaba muy bien con ella. Pero, oye, pues a mí la verdad es que me agobiaba un poco la situación. Por eso cuando a los 17, casi 18 años, pasó esto que os acabo de contar de mi amigo y conocí la figura del fisioterapeuta y vi que podía, lo que podía hacer con sus manos para tratar a una persona, ahí yo fue para mí como una especie de revelación, por así decirlo, para saber hacia dónde quería ir. Y también fui un poco iluso al pensar que, o al pensar antiguamente, ¿no? Mejor dicho, que yo me enamoré de esta profesión porque con mis manos podría ayudar a mucha gente. Y esto la verdad es que eh, es un poco tirar mucho de ego, ¿no? Por así decirlo, o alimentar mucho el ego. No tenía ni la menor idea de que el trabajo manual, evidentemente, es fenomenal, da muchísimos resultados, pero una grandísima parte del tratamiento, según algunos estudios científicos dicen que es el 70% o más, pues una gran parte del tratamiento lo consigue el paciente solo, simplemente con la confianza que deposita en nosotros cuando viene a tratarse. Y el fisioterapeuta, o mejor dicho, el terapeuta, a veces solo tiene que estar ahí, poner la mano en el sitio adecuado para producir el cambio necesario en el paciente. Y muchísimas veces, por no decir todas, cuando ese cambio es el que realmente se necesita, se ha llegado a esa conclusión sin pensarla, simplemente sintiendo y escuchando al paciente. Es más, esa remisión de los síntomas va a depender únicamente del impulso que mande el cerebro del paciente a la zona afectada. No va a depender de lo que nosotros hagamos externamente. Podemos ayudar, por supuesto, pero siempre la última decisión la va a tener el paciente, de manera consciente o de manera inconsciente. De todo esto me he ido dando cuenta con los años, y años, y años de experiencia y cursos hechos. Y esto me sirve para hilar con el otro gran tema que yo creo que se olvidan dentro de estas descripciones o definiciones de las que hablábamos anteriormente. Y ese tema del que se olvidan es de la salud, y la salud con mayúsculas, es decir, en todo su esplendor, por así decirlo, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Voy a intentar ir al grano y no me voy a ir mucho por las ramas. Toda la medicina y todas las técnicas que utilizamos se basan en el tratamiento de la enfermedad. De esto habla mucho el doctor Carmelo Vizcarra, que si no le seguís ni habéis visto ninguna de sus conferencias, desde aquí os lo recomiendo, son muy interesantes. Y volviendo otra vez al tema de la salud y la enfermedad, estamos acostumbrados a tratar la enfermedad, a buscar dónde está la enfermedad o la lesión del paciente y tratarla a través de los medios que conocemos o nos dan en las distintas carreras, ¿no? Tanto en fisioterapia como en medicina o en cualquier otra rama de la salud. Pero en realidad no es así. Os lanzo una pregunta, si me permitís, que me parece bastante obvia y aún así, como veréis, parece que no entra dentro de la cabeza de la gente, ¿no? La pregunta es, ¿se puede ganar una guerra con más guerra? Es decir, ¿se puede ganar una guerra con más violencia de la que recibes? Para mí, la verdad es que la respuesta está muy clara y espero que para ti también. Así que te lanzo otra pregunta, porque si la respuesta a esa pregunta anterior era tan clara, seguimos tratando la enfermedad con más enfermedad y no con salud. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo por el camino? Hay muchos estudios científicos que demuestran que donde ponemos el foco, esto se expande. Sigue siendo de cajón que si nos enfocamos en la enfermedad o en la lesión, ¿qué vamos a encontrar? Pues la enfermedad o la lesión. No vamos a encontrar la salud, ¿verdad? Vale, me alegro que estés de acuerdo conmigo y si no lo estás, pues oye, es perfectamente normal, ¿no? No tengo la razón. Yo lo veo, la verdad es que muy claro, porque me parece obvio que tenemos que buscar más allá de la enfermedad. Y al margen, voy a dejar, mejor dicho, al margen los posibles intereses
que haya detrás de estar pendientes o estar atentos o poner el foco en la enfermedad, porque son muchos, ¿vale? Por nombrar un par de ellos, que todos los conocemos, existe un factor que se conoce como reverso psicológico, que quiere decir que el paciente tiene una ganancia con el dolor que sufre. Por ejemplo, se me ocurren un par de ejemplos. Todos hemos pasado en la niñez alguna época en la que no queríamos ir al colegio, ¿no? O algún día, por la razón que sea, ya sea por un examen, por miedo a alguna situación, y les decíamos a nuestros padres que teníamos dolor de tripa y en realidad no nos pasaba nada, ¿no? Y luego otra situación, más de la edad adulta, pues si tenemos que hacer alguna tarea en casa o lo que sea y tenemos algún tipo de dolor, pues lo vamos dejando, ¿no? Y tenemos esa ganancia de dolor. Luego también, evidentemente, hay otros muchos factores de beneficio con eso de focalizarnos en la enfermedad. Y, por ejemplo, todos sabemos, ¿no?, que la industria farmacéutica se nutre de todo esto. Pero bueno, como he dicho, ese no es el tema, así que no me voy a entretener mucho más en esto. El tema es la salud. Y la verdad es que queda mucho por descubrir, ¿no? Porque bajo mi punto de vista deberíamos de cambiar ese paradigma, ¿no?, de buscar la enfermedad o tratar la enfermedad e irnos a buscar la salud. En 1874, Andrew Taylor Still, que es el padre de la osteopatía, y aquí, con esto, también quiero dejar claro que me da un poco igual esta gente que son detractores de la osteopatía, porque de lo que quiero hablar es de la esencia de las enseñanzas de este hombre que era un grandísimo estudioso de la anatomía, de la fisiología y, en definitiva, de la salud del ser humano. Y este hombre se basaba en el hecho de devolver la salud al paciente. No se focalizaba en la enfermedad. En su autobiografía se relatan casos de cómo con solo 2 manipulaciones podía tratar con éxito, por ejemplo, el asma de los pacientes. Y ahora os podéis estar preguntando que cuáles fueron sus manipulaciones, ¿no? Pues es que no hay nada fijo ni hay nada descrito, porque cada paciente es único, por lo que a cada paciente se le manipuló una cosa distinta, ¿no? Y por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser que a alguno de esos pacientes se le manipulara la primera costilla, liberando así el ganglio estrellado y produciendo una disminución de su sistema ortosimpático, que como sabéis es el que nos mantiene en estrés. Y esto pudo desencadenar una disminución de la frecuencia respiratoria, relajando así el músculo diafragma, lo que conllevó también a la liberación del nervio frénico, el cual inerva a los pulmones y al corazón. Y poco a poco se fue volviendo, o se pudo ir volviendo a la normalidad, ¿no? Entonces ese asma, al recuperarse el pulmón, fue desapareciendo de manera gradual. Esta explicación, que es completamente racional, no tiene nada que ver con lo que fue en realidad o lo que pasó en realidad. Me explico. Para Andrew Taylor Still, su fijación era la salud. Por lo tanto, detrás de todo buen terapeuta hay un estudio muy exhaustivo de la anatomía y la fisiología humana, pero también hay un componente muy alto de intuición, de sensibilidad y de estar centrado. No se puede buscar la salud si nunca antes la has experimentado. Esta frase es de Kirill, un gran profesor que tuve la suerte de conocer en el curso de Mike Boxall. Me parece que no se puede tener más razón en una frase. No hace falta ni explicarla, ¿verdad? Os estaréis preguntando dónde está esa salud de la que no paro de hablar, ¿no? Y de la que, además, Kirill nos muestra con esta grandísima frase. La respuesta es muy sencilla y permitidme que sea un poco hierbas, ¿no?, o que me ponga un poco místico. Porque la salud, la verdad es que está en nuestro interior, en nuestro centro. Me da igual cómo lleguemos hasta él o hasta la salud, ya sea por meditación, por mindfulness, por ejercicio físico, por amor, por el camino que queráis. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa quietud en la que solo hay salud, en la que estamos solos con nosotros mismos. Ese es el momento en el que sentimos salud, esa quietud.
Dicho todo esto, te invito a buscar tu salud. Y si eres terapeuta, una vez que la encuentres o recuerdes algún momento de tu vida en la que la hayas sentido y por lo tanto puedas traerla al momento presente, que la busques en todos y cada uno de los pacientes que vayan a tu consulta. También os pido que entrenéis vuestra intuición. Hace poco publiqué en las redes sociales las 9 claves de una vida saludable, según el doctor Turner, que es experto en cáncer, y en una de ellas recomienda hacerle mucho caso a la intuición. También Steve Jobs, en su discurso en la Universidad de Stanford, recalca el valor que tiene la intuición en nuestra vida. También hay estudios científicos que demuestran que el corazón sabe de antemano si una decisión es correcta para nosotros o no, antes incluso de tomar esa decisión. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Os dejo un vídeo que lo explica muy bien de una charla TED Talks de YouTube. Y con esto aprovecho para despedirme. Ha sido un placer contaros mi punto de vista acerca de la fisioterapia y en definitiva también un poquito de todas las ramas de la salud. Espero que compartáis mi punto de vista acerca de la salud y ese cambio de paradigma que yo creo que deberíamos de tener, ¿no? o de hacer, o de ser también, mejor dicho. Busquemos la salud y la encontraremos. Busquemos la enfermedad y la encontraremos. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si no, vas a tener razón. Por lo tanto, yo elijo buscar y encontrar la salud. Y para ello, también me permito el lujo de recordaros nuestro lema. Cuida tu presente, porque en él vivirás toda tu vida. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.